El salón de baile brillaba bajo el brillo de los cristales, el aire se llenaba con el aroma de champagne y el murmullo de los poderosos. En el centro de todo, Evelyn Hawthorne. Se veía impecable, chaqueta blanca inmaculada, cabello rubio recogido en un moño elegante, pluma sobre un contrato valorado en millones. Era la misma imagen que Control. Hasta que se acercó un camarero con una bandeja de café. Y sin previo aviso, derramó el líquido hirviendo sobre ella. El shock fue instantáneo. Sus ojos ardían de furia, sus labios se abrieron para un grito que no llegó. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Pero no hubo. Lo siento. Solo un susurro urgente apenas perceptible, ven conmigo. Ahora. Sin explicaciones, sin tiempo para dudar. Evelyn lo miró fijamente, dividida entre la ira y la perplejidad, pero algo en su instinto la hizo seguir a aquel extraño. El latido del corazón. Incontrolablemente mientras ojos curiosos se volvían hacia ellos como un enjambre perturbado de abejas. A sus 33 años, Evelyn Hawthorne era un nombre que resonaba con respeto y miedo en la corredores del poder. Pero su camino no estuvo plagado de privilegios. A los 19 años, solo había heredado deudas y los escombros de un negocio en quiebra, el legado de un madre que el cáncer se había llevado demasiado pronto. El dolor y la rebelión la consumieron, pero ella eligió convertir el dolor en combustible. Aprendió, todavía joven, que las lágrimas no firmaron contratos y esa vulnerabilidad era un lujo que no podían permitirse. Entonces enterró sus emociones y construyó un imperio con mano de hierro. Horizon Corporation nació de las cenizas de su desesperación. A sus 25 años ya era una fuerza indiscutible en el mercado, forjado a través de noches de insomnio y decisiones despiadadas. Hacia 30 años se convirtió en el director ejecutivo más joven de la élite financiera de Manhattan, un título conquistado con uñas y dientes. Decían que era un genio, calculadora, despiadada. Y ella llevaba estos adjetivos como armaduras de diseño, cada uno una barrera contra cualquier debilidad. Tu oficina, con una impresionante vista a Central Park, era un símbolo de su triunfo. El ático con ventanas que abrazaban la ciudad, un recordatorio de lo lejos que había llegado. El armario, lleno de trajes firmados. Prueba de que podía comprar cualquier identidad. Pero cuando cayó la noche y el silencio se apoderó de las habitaciones vacías, Evelyn sintió solo un vacío frío. Se convenció de que la indiferencia era fuerza, que la soledad era el precio justo por el éxito. Al fin y al cabo, depender de alguien era un riesgo que no se corría. Estaba listo para correr. Pero había un recuerdo enterrado tan profundamente que casi ya no la reconocí. Una versión de sí misma que había existido una década antes, cuando todavía creía en el idealismo. A los 23 años cambió las salas corporativas por trincheras de guerra, como voluntaria en una organización humanitaria. Fueron meses de polvo, gritos y sangre que nunca dejaría completamente tus manos. Hasta el día en que un helicóptero militar depositó soldados heridos cerca de la tienda médica donde trabajaba. Entre ellos, un hombre al borde de la muerte, el costado ensangrentado, la respiración entrecortada. Tus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con fuerza desesperada. No me dejes dormir, susurró, sus ojos luchando por enfocarse en ella. Por favor, no me dejes dormir. Sin saber qué más hacer, Evelyn habló. Describió Nueva York, sus rascacielos, el negocio de su madre, la ciudad que extrañaba. Tomó su mano y lo mantuvo despierto. Hasta que llegaron los médicos. Las marcas de sus dedos permanecieron durante semanas. Pero ella nunca lo soltó. Luego el helicóptero se estrelló y nunca más supo su nombre. Nombre, tu destino. Cuando regresó, enterró ese recuerdo junto con los demás. Había demasiado dolor para soportar, era más fácil construir muros que enfrentarse a fantasmas. Luke Miller, sin embargo, lo recordaba todo. Ahora, con 36 años, pasaba las noches como
Camarero en un hotel de 5 estrellas, camisa blanca almidonada, corbata negra, la mirada. Siempre bajo. Nadie se fija en los camareros. Así era exactamente como él lo quería. Ya. Era otra persona, un Navy SEAL condecorado, un marido, un hombre que había jurado. Protege a los que amaste. 4 misiones en el extranjero, 2 estrellas púrpuras y cicatrices. Que nadie vio, pero que ardió sin tregua. Su esposa trató de entender, intentó. Espera, pero el miedo era más fuerte. Salió un martes por la mañana, llevándose solo una maleta y un silencio que dolía más que cualquier bala. Ya no quería ser esposa militar. No podía soportar la angustia, las noches de insomnio, el lado vacío de la cama. Él se fue. Detrás de Lily, la hija de 6 años, con ojos brillantes y una sonrisa que podía romper el corazón. Su corazón en 1000 pedazos. Luke no discutió. No peleó por la custodia. Él simplemente tomó a la chica y reconstruyó su vida desde cero, más tranquila, más segura. Tengo eso. Trabajo porque pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Trabajé de noche para estar en casa cuando Lily se despertara, para leer cuentos, preparar el desayuno. Lleva tu manita a la escuela. Ella era su universo. El resto fue solo supervivencia. 3 semanas antes, su mundo se había puesto patas arriba. Entre los rostros de evento del hotel, una foto llamó su atención. El nombre no le dijo nada, pero él. Cara, era ella. La mujer que 10 años antes le había salvado la vida en aquel infierno. Él. Voz que lo había hecho retroceder cuando lo único que quería era cerrar los ojos y no despertar. Nunca más. Recordé cada detalle, el dolor punzante, el olor a sangre, el temblor en sus manos mientras trabajaba, determinación en sus ojos a pesar del terror. Había hablado de Nueva York como si fuera un lugar por el que valiera la pena luchar. Y, contra todo pronóstico, él le había creído. Nunca supe tu nombre. Nunca llegó a decir gracias. Y ahora, una década después, ¡ay! Allí estaba ella, una ejecutiva intocable, rodeada de sonrisas afiladas. Parecía alguien más duro, más frío, como si se hubieran recubierto de acero y se hubieran olvidado. Como ser humano. Luke no planeaba rebelarse. Gracias por salvarme. Ahora. ¿Puedo servirte el café? Sonó ridículo. Pero luego se dio cuenta de los detalles. Pequeño, casi imperceptibles, pero gritaban peligro a alguien entrenado para verlos. Un hombre cerca del escenario, revisando su celular con sospechosa ansiedad. 1. Dispositivo diminuto pegado debajo de la silla, casi invisible. Mark Evans, el director de operaciones de Horizon, mirando a Evelyn con una mirada que no era admiración, pero con frío cálculo. Luke conocía las bombas. Yo sabía cómo eran. Colocado, lo que pretendían destruir. Ese era pequeño, no para matar, sino para paralizar, humillar, enviar un mensaje brutal. Miró su reloj. Si tú. La evaluación era correcta, la explosión ocurriría en menos de 10 minutos. Tenía 2 opciones, darle la espalda y dejar que el destino siguiera su curso o actuar. Arriesgando sus empleos, su libertad y quizás incluso su propia seguridad. Miró a Evelyn. Absorta en el contrato, ajena al peligro que le espera. No lo dudó. Ella eligió. Siempre la elegiría. Con un movimiento rápido, la agarró por la muñeca y la empujó hacia la salida. Emergencia, la urgencia estampada en cada gesto. Evelyn se resistió de inmediato, tacones rozando el mármol, furia estallando como lava. Pero no hubo tiempo para explicaciones. Solo para correr. El cuerpo de Evelyn se tensó como un arco a punto de dispararse, cada músculo resistiendo ese contacto forzado. Suéltame ahora o te juro, la explosión se interrumpió. Su amenaza en el medio, no con un estrépito ensordecedor, sino con un crujido seco. Como vidrio rompiéndose contra el hormigón. Gritos estallaron detrás de ellos antes
Incluso si el humo comenzara a salir del escenario, justo donde estaba su silla. Fue segundos antes. Evelyn se quedó helada. El aire se quedó atrapado en su garganta, ardiendo como hielo. Lucas no. Interrumpido. No lo dudó. La arrastró por la pesada puerta y bajó por una escalera de cemento. Que olía a pintura barata y a desinfectante, incluso a un pasillo de servicio poco iluminado. Donde las sombras danzaban como amenazas. ¿Qué diablos fue eso? Su voz tembló. A pesar de todo el esfuerzo por sonar inquebrantable. Alguien intentó destruirte. Y casi lo consiguió. Sus ojos recorrieron el pasillo con movimientos calculados, como si esperara otra. Atacar en cualquier segundo. ¿Quién haría tal cosa? Todavía no lo sé. Le soltó la muñeca y dio un paso atrás, pero la distancia era solo física. Tu mirada. Él permaneció pegado a ella, evaluando, protegiendo. Pero sé cómo se hizo. Un dispositivo. Pequeño. Programado para detonar en el momento exacto en que firmaste eso. Contrato. Evelyn lo miró fijamente, su mente aguda atravesando las posibilidades como un cuchilla. El contrato. La reunión de la Junta está prevista para la próxima semana. Tú. Susurros de luchas internas y juegos de poder que ella había descartado como chismes corporativos sin importancia. Ahora sonaban como advertencias que deberían haberse. Escuchó con más atención. ¿Por qué debería creerte? Luke sacó de su bolsillo un fragmento de metal carbonizado y retorcido, no más grande que una moneda. Encontré esto debajo de tu silla hace una hora cuando estaba poniendo las mesas. Lo reconocí de inmediato. Sus dedos casi temblaban. Imperceptiblemente. Tenías 8 minutos. Ella miró el pedazo de destrucción en su palma y luego volvió a mirarlo. La furia. Ardió rápidamente y fue reemplazado por algo mucho más frío. Miedo. No es suyo, ¿qué? Eso significaba. Alguien dentro de su empresa. Alguien que conociera tú. Movimientos, sus hábitos. Alguien que la quería muerta. ¿Quién eres tú? El camarero. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Los camareros no saben reconocer bombas. Su silencio fue respuesta suficiente. Ahora, Evelyn realmente lo estaba observando. Los hombros anchos, las manos callosas que hablaron de trabajo duro, de cicatrices que no eran de bandejas calientes. Tú. Ojos, esos sobre todo. Ojos que ya habían visto la violencia de cerca y aprendió a vivir con ello. Su forma de moverse precisa, económica, siempre. Atento al entorno como un depredador valorando la selva. Él no era un hombre que sirvió café. Era un hombre que se había escondido a plena vista. ¿Por qué me ayudaste? Por un instante algo frágil cruzó su rostro, una grieta en la armadura. ¿Por qué? Alguien me ayudó una vez, hace mucho tiempo. No me olvido de deudas como esa. Ella no entendía lo que eso significaba, pero estaba segura de una cosa, él no. Estaba mintiendo. El celular ardía en su bolso. Llamar a seguridad de Geraisen podría ser una error fatal. Si hubiera un traidor adentro, todos sus movimientos serían monitoreados. Necesitaba tiempo. Necesitaba respuestas antes de hacer cualquier cosa. Mirado. Luke estudiándolo como si fuera un contrato por valor de miles de millones. ¿Hay algún lugar seguro? ¿A dónde podemos ir? Él asintió lentamente. Mi departamento. No está lejos, pero no es lo que estás buscando. Acostumbrado. Ahora mismo, no me importa cómo se ve. Salieron por la puerta trasera, sumergiéndose en la noche de Nueva York, una ciudad que palpitaba indiferentemente a su alrededor. Ninguno de los dos habló durante el viaje. Ambos sabían que el silencio no duraría. El edificio de Brooklyn tenía pintura desconchada, las escaleras crujían como advertencias y la puerta principal tenía 3 cerraduras oxidadas. En el interior, el
El apartamento era espartano, un sofá desgastado, una mesa pequeña con sillas. Paredes desiguales cubiertas de dibujos de niños, explosiones de color en crayones que transformaron el espacio en algo vivo. «Tienes una hija», la sorpresa. Su voz era genuina. «Lirio. 6 años». Como si lo hubieran convocado, una pequeña voz resonó desde el pasillo. «Papá, una chica de...». Aparecieron rizos rubios que se frotaban los ojos somnolientos. El pijama, estampado con lunas y estrellas, contrastaban con la seriedad en la mirada curiosa que cayó sobre Evelyn. «¿Quién es ese?» «Un amigo», respondió Luke, suavizándose la voz de una manera que Evelyn no hizo imaginado posible. «Va a estar con nosotros por un tiempo». «Está bien. Vuelve a la cama, cariño». Lily la observó durante un momento más sin juzgarla, solo con curiosa curiosidad. Tan puro que dolió como un cuchillo en el pecho de Evelyn. Luego asintió y desapareció de. «Vuelve a la habitación». Algo dentro de ella se rompió. Algo que no había sentido en años. «Ella es hermosa», murmuró, y era la verdad más sincera que había dicho en meses. «Ella lo es todo para mí». La voz de Luke ya no tenía barreras. «Trabajo de noche para. Quédate con ella durante el día. Ella no sabe lo que he hecho, quién he sido. Solo sé que soy. Aquí. Eso siempre lo seré». Evelyn volvió a mirar a su alrededor, pero ahora veía diferente. Los dibujos no fueron decoración, eran amor en forma de arte. Los muebles gastados no hablaban de pobreza, sino de opciones. Ese hombre lo había abandonado todo, carrera, orgullo. Vida que alguna vez tuvo para un niño. Era un mundo tan alejado de los almuerzos de poder y tomas de poder hostiles que apenas reconoció su propia humanidad allí. «¿Por qué realmente me estás ayudando?», preguntó de nuevo, esta vez sin bordes. Él la miró directamente. «Porque sé lo que es perder todo lo que importa. Y no lo haré. Que esto le pase a otra persona si puedo evitarlo». Ella debería discutir. Debería alejarlo, reconstruir los muros que había tardado una década en construirse. Pero el cansancio la dominaba, pesado como el plomo. «Necesito saber quién hizo esto. Y no puedo confiar en nadie en Geraisen en este momento. Entonces empezamos a buscar mañana». La sencillez de su voz era casi aterrador. «Hoy descansas. Estás a salvo aquí. Lo prometo». Por primera vez en 10 años, Evelyn Hawthorne dejó que otra persona tomara las riendas. Y contra todas las expectativas, le dolió menos de lo que imaginaba. «Me dolió como un alivio». A la mañana siguiente se despertó envuelta en una suave manta que no recordaba tener. «Te detuvo». La luz del sol entraba por la ventana y sonidos ahogados llegaban desde la cocina. Lirio estaba sentado a la mesa, concentrado en un dibujo que parecía más importante que cualquier fusión corporativa. Al verla moverse, la niña sonrió radiante. «Papá lo hizo. Panqueques. ¿Quieres un poco?». Luke salió de la cocina con un plato en la mano, como si supiera exactamente cuándo se despertaría. «¿Necesitas comer?». «Aceptado». Los panqueques eran sencillos, sin rellenos extravagantes ni almíbar dorado, pero eran cálidos y olían a algo que había olvidado, el hogar. Lily la miró con curiosidad manifiesta. «¿Eres la novia de papá?». «Lily», advirtió Luke en voz baja. Evelyn sonrió a pesar de todo. «No, querida. Solo soy alguien a quien tu padre está ayudando». La muchacha asintió pensativamente. «Papá ayuda a mucha gente. Es muy bueno en eso». Después del desayuno, Lily se retiró a jugar. Luke y Evelyn estaban solos en la mesa, el peso de lo que estaba por venir flotaba entre ellos como una tormenta a punto de estallar. «Necesito acceso a los registros financieros de Geraisen», dijo sin rodeos. «Si alguien quieres matarme, hay una razón. Dinero. Fuerza. Control. Necesito saber lo que soy. Perdiendo de vista. No puedes volver allí.
Su voz era una pared. Aún no, ellos estarán contigo. Espera. Entonces, ¿qué sugieres? Vengo esta noche fuera de horario. Puedo acceder a lugares sin los que no puedes. Disparar alarmas. Ella frunció el ceño. Estás hablando de irrumpir en la empresa. Estoy hablando de encontrar la verdad antes de que intenten matarte de nuevo. Día debería haber dicho que no. Debería haber llamado a la policía, contratar seguridad privada. Siguió los protocolos que siempre la habían mantenido en la cima. Pero los protocolos no. Habían salvado ayer. Y había algo en Luke, una tranquila convicción, una competencia que no requería la prueba de títulos, lo que hacía que fuera. Creyendo que podía hacer lo que otros no podían. Está bien, estuvo de acuerdo, aunque sabía que estaba cruzando una línea que no podía manejar. Habría un regreso. Pero voy contigo. De ninguna manera. Era su compañía, su vida. Conocía cada centímetro de ese edificio, cada sistema. Todos los archivos ocultos en los servidores. Sin ella, Luke estaría ciego. Y él lo sabía. Sus ojos no dejaban lugar a la discusión, acero templado por años de batallas corporativas. Entonces haz exactamente lo que te digo, concedió en voz baja, cortante como una cuchilla. Sin lugar a dudas. Si te digo que corras, corres. Sin dudar. Trato. Pasaron el día rastreando cada detalle. Luke dibujó el diseño del edificio de memoria. Marcando cámaras ciegas, rutas de seguridad, puntos de escape que ni siquiera ella conocía. Existió. Por la noche dejaron a Lily con la vecina de confianza de Luke, una mujer con ojos penetrantes y una sonrisa tranquila, de esas que no hacían preguntas innecesarias. Horizon Tower se levantó frente a ellos, fría e impersonal como siempre. Evelyn falleció. La tarjeta en el estacionamiento, los dedos ligeramente temblorosos, pero la mente aguda. Lucas. La guió a través de pasillos de mantenimiento que nunca había imaginado que existieran, moviéndose. Como una sombra, sin sonido. Llegaron a su oficina sin incidentes. Se sentó, ingresó la contraseña y abrió los registros financieros. Los números brillaron en él. Pantalla, familiares y al mismo tiempo desconocidos. ¿Qué estamos buscando? Preguntó Luke, apoyándose contra la puerta con los brazos cruzada, su postura relajada, pero sus ojos atentos a cada uno de sus movimientos. Anomalías. Transferencias que no coinciden. Gastos que no cerraron. Sus dedos volaron sobre el teclado. Hasta que de repente se quedó helado. Ahí estaba. Decenas de transferencias a una misma cuenta en el exterior, camufladas entre pagos legítimos. La sangre se le heló en las venas. ¿Quién autorizó esto? Luke se acercó, su cuerpo tenso. Evelyn hizo clic en los registros uno por uno. El nombre saltó a sus ojos como un puñetazo. En el estómago. Marcos Evans. Su director de operaciones. El hombre en quien confiará durante 3 años. ¿Cuánto cuesta? La voz de Luke era un gruñido contenido. 5 millones. Quizás más. En 18 meses. Esa es una razón. Su voz era un cuchillo. Si estaba robando, necesitaba. Sácala del camino antes de que se dé cuenta. Necesitamos pruebas concretas. No podía quitar los ojos de la pantalla. No. Era solo dinero. Fue traición. Era ella siendo manipulada como una pieza desechable. Pasaron 1 hora copiando documentos y guardándolo todo en unidades cifradas. Cuando finalmente se fueron, los pasillos vacíos parecían hacer eco de sus pasos como un presagio. Luke se detuvo de repente. Pasos. Un susurro tan bajo que casi no lo escuchó. La empujó hacia un rincón oscuro, presionándola contra la pared. Evelyn arrestada. Respirando, sintiendo su corazón latiendo contra tu espalda, fuerte y rápido. 1. El guardia pasó junto a ellos, barriendo el pasillo con su linterna. No los vi. Cuando pasó el peligro, se marcharon en silencio como fantasmas.
De vuelta en el apartamento, Evelyn se desplomó en el sofá, con las manos todavía temblando. Gracias, murmuró con voz ronca. No es necesario que digas gracias. Sí. Lucas la miró. Algo pasó entre ellos, una corriente eléctrica invisible pero imposible de ignorar. Dije que no me olvido de las deudas. Durante los días siguientes trabajaron codo a codo. Evelyn analizó los documentos. Mientras Luke observa las ventanas, los accesos, cualquier señal de amenaza. Lirio la observaba con ojos curiosos, llevándoles galletas caseras y dibujos coloridos ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Una noche Evelyn ayudó a la niña con un dibujo, 3 figuras tomadas de la mano. ¿Quiénes son?, preguntó señalando los rasgos infantiles. Soy yo. Lily indicó al menor. Ese es papá. El del medio con cabello oscuro como el de Luke. Y ese eres tú. La tercera figura, alta con un vestido rojo. A Evelyn le dolía el nudo en la garganta. ¿Por qué me dibujaste? Lily levantó la vista, demasiado sincera para mentir. Porque papá sonríe cuando estás aquí. Por lo general, no sonríe mucho. Evelyn miró al otro lado de la habitación. Luke estaba inmerso en informes con el ceño fruncido por la concentración. Pero como si sintiera su mirada, levantó la cabeza. Los ojos se encontraron. Y algo en él, algo duro, algo cerrado, se suavizó. Se dio cuenta sobresaltada de que no quería irse. Ese pequeño apartamento con las paredes desconchadas y el olor a galletas quemadas se sintió más como en casa que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. Construido. Esa noche, después de que Lily se durmiera, se sentaron en el sofá, en silencio entre ellos. Se cargaron de cosas no dichas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Evelyn rompió el silencio, sus dedos jugando con el borde de una copa de vino intacta. Por supuesto. ¿Por qué realmente dejaste el ejército? Luke permaneció en silencio durante un largo momento. El peso del recuerdo le empujó abajo. Mi esposa me dejó, dijo finalmente. Dijo que no podía soportarlo más. Vivir con miedo. Tuve que elegir entre el trabajo y mi hija. Se encogió de hombros como si fuera algo sencillo. En realidad no fue una elección. ¿Te arrepientes? No. La respuesta llegó de inmediato, firme. Lily es lo mejor que he hecho en mi vida. El resto, otro encogimiento de hombros, es solo ruido. Algo dentro de Evelyn se movió. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito. Demostrando que no necesitaba a nadie. Pero allí, al lado de ese hombre que había eligiendo el amor sobre la gloria, se preguntó si no habría estado persiguiendo la cosa mal toda mi vida. Dijiste que le debías a alguien, dijo con cuidado. ¿Qué querías decir? Luke la miró por primera vez con una cruda vulnerabilidad en sus ojos. Hace 10 años, estaba sangrando en medio de la nada. Una mujer estaba sentada en él. A mi lado y me mantuvo despierto hasta que llegó la ayuda. Nunca supe tu nombre. Ah. Su voz era baja, casi un secreto. Pero nunca olvidé tu voz. Evelyn dejó de respirar. ¿Qué? Me habló de Nueva York. De su madre. De la empresa que iba a salvar. Los ojos. Los suyos se perdieron en el pasado. Ella tomó mi mano, aunque la suya temblaba. Se negó a dejarme morir. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. El polvo. La sangre. El soldado con ojos desesperados agarrando su muñeca. Fuiste tú, susurró con las lágrimas ardiendo. Fui yo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no necesitaba saberlo. Solo necesitaba estar a salvo. Le estrechó la mano. Los de ella, sus dedos entrelazados con los tuyos. La forma en que me mantuviste a salvo. Evelyn le apretó la mano con fuerza, como si pudiera evitar que desapareciera. Pensé que te había olvidado, confesó. Pero solo lo enterré con todo lo demás. Eso duele. Lo sé. Su voz era áspera.
Es más fácil así. ¿Lo es? Miró sus manos unidas. No. No lo es. Se sentaron en silencio abrazándose como si fueran la única cosa real en sus vidas. Un mundo que se estaba desmoronando. Afuera, la ciudad zumbaba con indiferencia. Pero dentro solo estaban ellos. Dos supervivientes. Dos que se habían salvado sin saberlo. Y solo ahora entendieron lo que eso significaba. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Luke. ¿Y ahora? Ahora terminamos esto. Su voz era una promesa. Bajamos el marca. Te mantenemos a salvo. Y luego. Él se giró para mirarla y sus ojos oscuros se llenaron de algo que ella no podía ver. Nombre, después, no lo sé. Pero me gustaría saberlo. Como usted. Ella sonrió. Una sonrisa real, que desgarró años de armadura. Yo también. A la mañana siguiente el teléfono celular de Evelyn vibró. Un mensaje numérico. Desconocido. Ella la abrió. La sangre se heló. Sé lo que estás planeando. Detente ahora, o Lily pagará el precio. Le temblaban las manos cuando se lo mostró a Luke. Su rostro se puso pálido, luego. Se convirtió en algo terrible. Mortal. Mark susurró, su voz era un gruñido letal. ¿Cómo sabe él acerca de Lily? Debió haberme seguido. La culpa la carcomía. Debería haber tenido más cuidado. La mandíbula de Luke se apretó. Está usando a mi hija para llegar a ti porque sabe que estoy destrozada. Ah. Su voz era una espada. Entonces le damos lo que quiere. ¿Qué? Lo encontraré solo. Entrega las pruebas. Yo digo que me quedaré callado. De ninguna manera. Ella lo agarró del brazo, hundiendo sus dedos en la carne. No dejaré que caigas en una trampa. No me hará daño si cree que estoy cooperando. Sus ojos quemaron. Mientras lo distraigo, lleva a Lily a un lugar seguro. Llamamos a la policía y montamos un asedio. Luke sacudió la cabeza violentamente. No te usaré como cebo. No tienes elección. Su voz era firme, implacable. Está usando su hija porque sabe que harías cualquier cosa para protegerla. Pero él no. ¿Sabes? Crees que soy solo un ejecutivo que se doblega ante la presión. ¿Qué piense eso? Luke quería discutir, quería encontrar otra salida, pero vio la determinación en sus ojos. Ella no era la frágil directora ejecutiva que Mark imaginaba. Era la mujer que lo había salvado en una zona de guerra. Está bien, finalmente cedió. Pero lo hacemos a mi manera. Pido refuerzos. Gente de mi antigua unidad. Instalamos vigilancia, rutas de escape, todo. Pasaron el día preparando cada detalle, cada contingencia. Luke se puso en contacto con un ex compañero SEAL que le debía un favor. Juntos planearon todo, Evelyn. Me encontraría con Mark en un almacén junto al mar. Luke y su amigo se posicionarían cerca, listo para actuar. Esa noche Evelyn condujo sola hasta el lugar designado. El corazón latía con fuerza, pero las manos no temblaban sobre el volante. El almacén estaba en la oscuridad, abandonado, siniestro. El tipo de lugar donde las cosas malas sucedieron. Marcos ya estaba allí. Debajo de una luz intermitente sonrió al verla acercarse. Evelyn. La voz era melosa, falsamente tranquila. Me alegro de que hayas venido. Me quedé. Le preocupaba que hiciera algo estúpido. ¿Dónde está Lirio? Ella mantuvo su voz firme, sus ojos fijos en los de él. ¿Seguro? Por ahora. Dio un paso adelante, las sombras bailando a su alrededor. Tu cara. Depende de ti. Extendió la mano con los dedos extendidos expectantes. Prueba. Entrégala y todos saldremos de este lío sin más rasguños. Evelyn sacó una unidad flash de su bolsillo, sosteniéndolo entre ellos como un arma.
Está todo aquí. Registros financieros. Transferencias, cada detalle sucio que se esforzó tanto en ocultar. Mark lo tomó haciendo girar el objeto entre sus dedos como si fuera un trofeo. Pensé que eras más difícil de romper. Pensé que tenía más resistencia. Su voz era un dulce veneno. Pero todo el mundo tiene un punto débil, ¿no? Aparentemente. Deberías haber firmado el contrato y mantenerte fuera de mi camino. Tus ojos brillaban con un repugnante triunfo. Nada de esto tenía por qué ponerse feo. Evelyn dio un paso adelante, su mirada afilada como espadas. ¿Estás seguro? No. Tenía que ser así. ¿Qué? Fue entonces cuando Luke surgió de las sombras, un fantasma letal de movimiento y precisión. Su brazo rodeó el cuello de Mark en un instante, girándolo hasta que la unidad flash desapareció. Cayó al cemento con un fuerte crujido. Mark luchó desesperadamente, pero Luke estaba entrenado para hacerlo. En cuestión de segundos quedó inmovilizado con la cara aplastada contra el suelo. ¿Dónde está mi hija? Asterisco. La voz de Luke era helada y furiosa, un susurro que heló la médula. No sé qué estás hablando. Un giro más fuerte. Un grito agudo rebotó en las paredes vacías. Intentar otra vez. Y piensa con mucho cuidado antes de mentirme. Está bien. Está bien. Jadeó, el sudor corría por su frente. Ella está en el edificio. De Canarias Vieja, lado este. Te juro que está bien. Todo lo que necesitaba era una palanca. No. Iba a lastimarla. Luke lo noqueó de un solo golpe brutal. Luego se volvió hacia Evelyn, sus ojos salvajes del terror. Llame a la policía. Lo dice todo. Necesito llegar a Lily ahora. Ella asintió y ya estaba marcando. Pero cuando se agachó para levantar el teléfono de Mark, vibró en el suelo, la sangre se le heló en las venas. El mensaje en la pantalla brillaba como una sentencia de muerte, dispositivo activado. T-5 minutos. Lucas. Su voz tembló. Él vio. El rostro palideció. Colocó una bomba allí. Con Lirio. No hubo palabras. Solo el rugido del motor mientras Luke conducía como un demonio. Perseguido atravesando el tráfico con una habilidad aterradora. Evelyn gritó. Información a la policía, pero lo sabía, nadie llegaría a tiempo. Solo ellos. El edificio Canaridi se alzaba delante, un caparazón oscuro de ventanas rotas y paredes que se desmoronan. 3 minutos. Luke abrió la puerta de una patada y salió corriendo. En el interior, Evelyn pegada a sus pasos. Lirio. Su grito atravesó el silencio. Una pequeña y temblorosa voz respondió desde las entrañas del edificio. Papá. La encontraron en un cuarto del fondo, atada a una silla con cuerdas. Grueso. Su rostro estaba surcado de lágrimas y sus ojos muy abiertos por el terror. Y alrededor de en una caja cercana, un dispositivo digital contaba los segundos con cruel precisión. 2:40. Luke cortó las ataduras con un cuchillo, sus manos sorprendentemente firmes a pesar de la pánico en los ojos. Levantó a Lily sobre su regazo y la abrazó contra su pecho. Cierra los ojos. Bebé. No mires. Solo abraza a papá. Ellos corrieron. Evelyn se abrió paso por el laberinto de pasillos, memorizando la ruta más rápida. Rápidamente. Detrás de ellos el cronómetro era implacable. 1:45. Irrumpieron por la puerta y continuaron corriendo, poniendo distancia entre ellos y el edificio. Luke cubrió a Lily con su propio cuerpo. Evelyn sintió que su corazón latía en su interior. Oídos, pulmones ardiendo. La explosión atravesó la noche. Un estallido sordo, una ola de calor y escombros volando como metralla de un granada. Fueron arrojados al suelo. Luke se arrojó sobre Lily, protegiéndola con cada fibra de tu ser. Evelyn cayó a un lado, cubriéndose la cabeza mientras pedazos de
Metal y hormigón llovieron por todas partes. Cuando finalmente volvió el silencio, estaban vivos. Respiración. Juntos. Gritó Lily, aferrándose a Luke con fuerza desesperada. Él la examinó. Murmurando palabras de consuelo, revisando cada centímetro de ella. Ilesa. Al menos. Físicamente. Evelyn se puso de pie, le zumbaban los oídos y le dolía el cuerpo. Todo está bien. Susurró arrodillándose junto a ellos. Su mano se posó sobre la espalda de Lily, gentilmente. Ahora estás a salvo. Ambos. Lily levantó su rostro húmedo y sus ojos llenos de lágrimas. Tú me salvaste. Evelyn sacudió la cabeza y sintió caer sus propias lágrimas. Tu padre es el indicado. Nos salvó. No. La voz de Lily era firme e infantil y de absoluta sabiduría. Ustedes dos. Salvado. Ahora somos una familia. Las sirenas de la policía cortaron la noche, acercándose cada vez más. Ambulancias él. Seguido. Mark sería arrestado en el almacén. La evidencia estaba segura. Fue el final. Pero mientras esperaban, los tres permanecieron unidos, con las manos entrelazadas como si el mundo pudiera volver a colapsar en cualquier momento. Una familia. Improvisados, forjados a fuego, atados por algo más fuerte que el miedo. En el hospital, Luke fue tratado por cortes y hematomas causados por la explosión. Lily no lo soltó. Ni siquiera cuando las enfermeras intentaron examinarla detenidamente. Físicamente ileso. Solo. Aterrorizado. Evelyn se sentó a su lado, exhausta pero con un profundo alivio. Eso duele. Un detective se acercó al cabo de un rato. Necesitamos tu testimonio. Completo, señorita Hawthorne. ¿Y la prueba? Lo tendrás todo, prometió con voz firme a pesar de su cansancio. Pero hoy no. Mañana. Hoy necesitaba estar allí. Con ellos. El detective observó a los tres durante un largo rato. La comprensión cruzó por su rostro. Marcado por el tiempo. Él asintió y los dejó. Luke miró a Evelyn a través de los rizos de Lily, dormida en sus brazos. Gracias por todo. Por correr hacia el peligro en lugar de huir. Tú me salvaste primero, respondió ella, suavemente sin quitarle los ojos de encima. Acabo de devolverle el favor. Se sentaron en silencio viendo cómo su hija finalmente dormía, lo suficientemente segura como para descansar. Cuando una enfermera vino a comprobar sus signos vitales, Evelyn salió al pasillo. Buscando aire. Luke la encontró en un pequeño balcón, mirando las luces de la calle. Ciudad sin llegar a verlos. ¿Estás bien? Su voz era un murmullo lleno de preocupación. No sé. Ella se volvió hacia él con la vulnerabilidad escrita en todo su rostro. Lucas. Mi vida es peligrosa. Hay gente que me quiere muerto. Si te quedas cerca de mí, sí. Que Lily se quede no es justo. No entiendes lo que estás diciendo. Lo entiendo perfectamente. Dio un paso adelante con los ojos intensos. Irrompible. Crees que me estás protegiendo al alejarte, pero ya he estado en problemas antes. Zonas de guerra. Me he enfrentado a la muerte más veces de las que puedo contar. Y la única vez. Hoy tuve mucho miedo, pensé que iba a perder a mi hija. Él hizo un pausa. Pero tú estabas allí. Corrió hacia el peligro, no contra él. Esto es lo que eres. Evelyn. Ella sintió las lágrimas fluir. No sé cómo hacer eso. El negocio de relación, familia. He estado destrozada durante tanto tiempo. Yo también. Su voz era áspera pero tierna. Lo descubriremos juntos. Un día de siempre. Quería discutir, enumerar todas las razones por las que esto no podía funcionar. Pero cuando lo miró, solo vio al hombre que le había salvado la vida 2 veces. El hombre que había elegido el amor por encima de todo. El hombre del que se estaba enamorando. ¿Qué pasa si fracaso?
Tu miedo más profundo, finalmente dicho en voz alta. Entonces fracasamos juntos. Él tomó su rostro con suavidad. Y levántate. Y vuelve a intentarlo. Evelyn se rió entre lágrimas, un sonido entrecortado pero verdadero. Luego ella lo besó. Fue un beso suave, vacilante, lleno de promesas y cicatrices. Y por primera vez, con el paso de los años, sintió algo que no era miedo. Me sentí como en casa. Ese beso llevó todo lo que nunca pudieron decir en voz alta. Cuando sí se alejaron, Luke sonrió, una sonrisa real, de esas que surgen del interior. Afuera, como si el peso del mundo finalmente se hubiera quitado de sus hombros. Lily exigirá matrimonio. Su tono era ligero, pero sus ojos brillaban con algo. Más adentro. Ella ya está completamente comprometida con este final feliz. Llevo días dibujando, tú, ella y yo vestidos de novios. Muy específico en detalles, por cierto. Evelyn se rió, sintiendo algo cálido y vivo florecer en su pecho. Entonces supongo que no podemos decepcionarla. Permanecieron allí en el mostrador del hospital, mientras la ciudad despertaba a un nuevo día. Para él. Por primera vez en toda su vida adulta, Evelyn no tenía miedo de lo que vendría después. Porque por primera vez no estaría solo para enfrentarlo. 2 días después, Evelyn convocó una junta de accionistas de emergencia. La habitación. La sala de juntas se llenó rápidamente, ejecutivos con trajes impecables, abogados con carpetas gruesas, periodistas con grabadoras y miembros de la junta directiva con expresiones entre curiosidad y desconfianza. Mark Evans fue notablemente ausente, encarcelado, en espera de juicio por una lista de delitos que iban desde malversación de fondos para intento de asesinato. Evelyn se colocó a la cabecera de la larga mesa de caoba, con Luke a su lado. Ella había insistido en que estuviera allí. Él era parte de eso ahora. De todo lo que vendría a seguir. Estoy aquí para abordar los acontecimientos recientes, comenzó con voz firme, interrumpiendo la conversación. La habitación murmura como una espada. Y presentar evidencia de corrupción interna. Serio y sistemático. Un clic en el mando a distancia. Las grabaciones de la confesión de Mark resonaron a través del paredes frías e innegables. Luego los documentos financieros proyectados en la pantalla. Demostrando la malversación de millones. Finalmente la seca explicación de los atentados contra su vida, la bomba en el coche, el secuestro de un niño de 6 años utilizado como empeñar. El silencio que siguió fue roto por suspiros ahogados y exclamaciones ahogadas. Cuando terminó, el presidente del consejo se levantó lentamente con el rostro serio. Señora Hawthorne, esto no tiene precedentes. Una pausa pesada. ¿Qué exactamente propones que lo hagamos? Evelyn respiró hondo. Era el momento que redefiniría todo. Absoluta transparencia a partir de ahora. Mark Evans robó a esta empresa y intentó matarme para encubrir sus crímenes. Quiero que responda por esto. Texto completo de la ley. Otra pausa calculada. Exijo también una auditoría completa de todos los departamentos sin excepciones. De arriba a abajo. ¿Qué pasa con tu papel?, alguien preguntó, su voz tensa. Ella no dudó. Dejo mi cargo de director ejecutivo a tiempo completo. La habitación explotó. Las voces se superpusieron, algunas indignadas, otras incrédulas. Evelyn levantó la mano, esperando. Cuando volvió el silencio, su voz aún era más firme. No abandono Horizon. Estoy redefiniendo mis prioridades. Seguiré en la Junta con supervisión estratégica. Pero las operaciones diarias. Dependerá de quien elija la Junta, alguien en quien podamos confiar. Hizo una nueva pausa, dejando que se calmara. Además, continuó, sus ojos brillando con una determinación que no. Respuesta admitida, estoy creando el Fondo Horizon Second Chance. Recursos. Formación profesional, oportunidades reales para quienes necesitan rehacer sus vidas.
Después de las dificultades, veteranos, padres solteros, cualquiera que esté dispuesto a luchar por un verdadero comienzo nuevo. Miró a Luke y no hubo necesidad de palabras. Y nombró a Luke Miller director del fondo. El impacto fue inmediato. Murmullos de sorpresa corrieron alrededor de la mesa como una corriente eléctrico. Luke parecía aturdido con los ojos muy abiertos. Señora Hawthorne, protestó una voz aguda desde el fondo. Con todo respeto, es camarero. No tiene experiencia corporativa alguna. Evelyn se volvió lentamente con una sonrisa fría como el acero. Es un Navy SEAL condecorado con años de experiencia en liderazgo a sus espaldas. Presión. Me salvó la vida. Desmantelada una asociación criminal dentro de este organización. La voz bajó, pero cada palabra era un martillo. Él sabe lo que está reconstruyendo desde cero. Eso es exactamente a quien necesitamos para esta misión. El debate que siguió fue intenso, casi violento en ocasiones. Pero al final, ni siquiera los más escépticos podrían ignorar la abrumadora evidencia o la fuerza inquebrantable de la mujer que preside la mesa. La votación fue aprobada. Cuando terminó la reunión y los periodistas se agolparon con ansiosas preguntas, Evelyn respondió a todas con precisión quirúrgica. Sin medias palabras, no. Lo siento. Asumió la verdad en su totalidad, sin miedo, sin vergüenza. Cuando la habitación finalmente se vació, Luke la llevó a un rincón tranquilo. ¿Estás absolutamente seguro de esta decisión?, preguntó, estudiando su rostro como si podía encontrar dudas donde no las había. Nunca en mi vida había estado tan seguro de nada. Estás renunciando a todo lo que construiste. Años de trabajo. No. Ella le tomó la mano con firmeza, sus dedos entrelazados con los de él. Estoy eligiendo lo que realmente importa. Una suave sonrisa. Construí uno imperio, pero estaba vacío por dentro. Ahora estoy construyendo algo real. Algo que tiene significado. Luke la besó prolongadamente en la frente. Lily se va a asustar cuando descubra el fondo. Querrás ayudar con todo. Excelente. Evelyn se rió. Ella puede ayudarme a diseñar el logo, elegir los colores. Oficina, nombre los programas. Salieron de la torre horizonte de la mano. Por primera vez en una década, Evelyn no miró hacia atrás. No al edificio que había definido su existencia. Tu mirada. Estaba obsesionado con lo que me esperaba. Un mes después, en una ceremonia íntima en la misma terraza donde todo había comenzó y terminó, no hubo cámaras, ni multitud, ni espectáculo corporativo. Solo amigos cercanos, algunos de los excompañeros del ejército de Luke y Lirio, por supuesto. El espacio se transformó. Flores blancas simples, luces colgantes. Como estrellas al anochecer. Un nuevo comienzo construido sobre las cenizas del pasado. Evelyn lució un vestido blanco elegante por su sencillez. Luke un traje oscuro. Que le sientan como una segunda piel. Lily, con sus rizos rubios y elásticos, jugó pétalos de rosa con una seriedad cómica, como si los llevaran en los dedos meñiques. El peso de un ritual sagrado. Las promesas fueron breves pero profundas. Escrito por ellos mismos en las noches. Silencio cuando el mundo pareció detenerse solo para ellos dos. Cuando Luke deslizó el anillo en su dedo, su voz fue un susurro solo para ella: prometo mantenerte despierta. Evelyn sonrió entre lágrimas de felicidad. Prometo quedarme. Un juramento grabado en el alma. No importa lo que venga. Se acabó el tiempo de correr por la vida. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo de oro carmesí y morado. La ciudad debajo de ellos, indiferente y eterna, continuó su danza. Incesante. Pero allí, en aquella terraza, el tiempo parecía haberse detenido. Lily corrió hacia ellos y se arrojó a sus brazos con gran alegría. Ahora somos una verdadera familia. Exclamó con el rostro brillante. Evelyn la levantó y la abrazó contra ella. Siempre lo hemos sido, cariño.
Un beso en la frente. Eso simplemente lo hace oficial. Luke los rodeó con sus brazos completando el círculo. Para un hombre que ya lo había perdido todo, ahora tenía todo lo que importaba. Mientras el pequeño grupo celebraba con champán y risas, Evelyn salió de él. Buscando vagar por la ciudad que una vez conquistó y luego decidió dejar atrás. Había pasado años construyendo un imperio, persiguiendo el poder, demostrando que no necesitaba de cualquiera. Ahora estaba allí, con un exsoldado que había sido camarero y su hija de 6 años. Y nunca se había sentido tan rica. Tan completo. ¿En qué estás pensando? Luke se acercó su cuerpo cálido contra el de ella. Mientras observa el paisaje. Que tengo suerte de que me derramaras ese café encima. Él se rió, un sonido profundo y genuino. La peor primera impresión de la historia. Un suave beso en tu sien. Mejor decisión que ya he tomado. La presionó contra él como si quisiera fusionarla con su propio pecho. ¿Sabías que Lily ya está planeando tener un hermanito o una hermanita? Murmuró. Divertido. Ella tiene todo planeado. Evelyn enarcó una ceja, entre asombro y deleite. ¿Ya? Nosotros simplemente. Casado hace una hora, corrigió con una risa que era medio incredulidad. Media rendición. Y ya se está fijando metas a 5 años. No me sorprende de dónde vino esta locura por la planificación estratégica. Luke la acercó más, sus dedos entrelazados alrededor de su cintura como si temiera que ella podría desaparecer. Trato. Primero sobrevivimos al matrimonio. Luego discutimos la expansión de equipo. Su tono era juguetón, pero sus ojos serios, fijos en los de ella, dijeron, y no tengo la intención de perder ninguna batalla. El anochecer descendió sobre la ciudad, encendiendo luces como estrellas adheridas a la tierra. Allá abajo la torre Geraisen todavía se alzaba, imponente, ahora bajo nuevas manos, pero el imperio de Evelyn ya no aparecía en los informes trimestrales ni en las salas de juntas. Encuentro mirando al horizonte. Fue aquí. Este mismo segundo. En este círculo de calor donde las manos que la seguían no pedían nada más que ella misma. Madre. La voz de Lily cortó el aire, pequeña y urgente, tirando con fuerza de la tela del vestido de Evelyn. Podemos irnos a casa ahora, quiero mostrar mi nuevo diseño. Evelyn se agachó y se puso al nivel de los ojos brillantes de la niña. Por supuesto, amor. Aceptó la mano extendida, áspera de tinta y sueños. ¿Qué dibujaste esta vez? Nuestra familia, respondió Lily, saltando arriba y abajo. Pero más grande. Con un perro, un bebé y una casa con jardín y columpio. Luke se atragantó con una risa y compartió una mirada con Evelyn por encima de su cabeza. Hija. Un perro, articuló en silencio como si probara las palabras. Esto para. Negociamos. Veamos lo del bebé, dijo Evelyn diplomáticamente, pero la sonrisa lo delató, pero él. El perro prácticamente está firmando el contrato de adopción. Lily celebró con un salto, ya mentalmente trazando el plano de la casa de sus sueños. Mientras los tres descendían de la terraza, de la mano, como si el suelo bajo sus pies fuera hecho de lo mismo que las promesas que intercambiaron, firme pero flexible. Solidez que se dobla sin romperse. Y entonces, entre un paso y otro, Evelyn entendió. Durante años había medido su vida en números, beneficios, acciones, porcentajes de mercado, el peso de su propio nombre impreso en las portadas de las revistas. Me había confundido. Tener con ser y poder con valor. Pero allí, con la mano de un niño que la llamaba madre y la del hombre que la conocía mejor que ella misma, se dio cuenta de la verdad. Que siempre ha estado ahí, escondido entre las líneas del balance, el éxito. No fue lo que construiste solo, sino quien se atrevió a construir contigo. La ciudad debajo de ellos todavía estaba a tope, ruidosa, caótica, llena de sueños y ambiciones que nunca dormían. Pero en ese pequeño universo de risas y planes improvisado, todo fue exacto. No por casualidad, no por suerte, sino porque
Por primera vez, Evelyn Hawthorne dejó de correr. Había pasado su vida adulta huyendo del dolor, de la vulnerabilidad, de la idea de que a alguien podría importarle lo suficiente como para quedarse. Y ahora, finalmente, encontré algo por lo que valía la pena quedarse. Algo real. Algo que no se desplomó con las crisis de mercado ni se diluyó en cláusulas contractuales. Todo empezó con un café derramado a propósito y un desconocido que se acercó a mí. La recordaba cuando ella misma la había olvidado. A veces las mejores cosas surgen de los momentos que destruyen tus planes. Meticuloso. A veces la salvación llega vestida con delantal de camarero, sirviendo verdades amargas disfrazadas de café. Y a veces la familia que eliges es más fuerte que cualquier imperio construido sobre la sangre y la soledad. Evelyn había aprendido esto de la manera más difícil, entre disparos, miedo y la sombra de muerte. Pero mientras caminaba hacia adelante con Luke a un lado y Lily al otro, no cambiaría una coma de esta historia. Porque ese no era el final que había planeado. No fue el epílogo que a los 20 años pensó que se lo merecía. Fue el comienzo que siempre le perteneció. La vida hacia la que había estado corriendo toda su vida, y solo ahora, finalmente se atrevió a vivir.